Hola, buenos días. Bueno, damos comienzo a la primera clase de diseño experimental, la cursada del segundo cuatrimestre del tercer año de Ingeniería Agronómica y la continuidad de la materia anual, Estadística y Diseño Experimental, para el profesorado en Ciencias Biológicas. La idea de esta primera clase, el objetivo principal va a ser familiarizarnos con lo que son los conceptos básicos de la materia, conceptos que luego, a partir de la segunda clase en adelante, se van a manejar y utilizar de manera natural, o sea, son propios de la disciplina en realidad. Y bueno, sobre el final también, o los parciales, las evaluaciones parciales que tendremos y el final, también pueden dar lugar a alguna definición por parte de ustedes, o bien se van a utilizar, como les decía, de manera natural, sabiendo de qué significa cada uno de esos términos. Por ejemplo, cuando hablemos de un tratamiento, vamos a saber de qué se trata. Este segundo cuatrimestre, en realidad, todo hace suponer, como les dije en el mail de bienvenida, que lo vamos a tener de manera virtual. Tal vez sobre el final del cuatrimestre podamos tener alguna clase presencial o los finales de diciembre, pero no lo sabemos. Tenemos que empezar igual que dimos el primer cuatrimestre. Con un agregado que yo también se los pongo en el mail de bienvenida, en las primeras clases las vamos a tener con entregas de tutoriales y clases grabadas, porque justo los días martes, con la jefa de trabajos prácticos, Flavia Pelizardi, comenzamos un curso en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, en la Escuela para Graduados. Es un curso de posgrado que tiene mucho que ver con la experimentación. Es el manejo del programa R para la estadística y los modelos lineales. Entonces, los primeros martes se nos superpone en el horario que sería el de la cursada, por eso las entregas o los encuentros van a ser asincrónicos, y luego sí vamos a seguir con clases a las 9 de la mañana conmigo, por lo menos si es de su agrado. Eso se puede ir viendo, en el caso de que a ustedes les guste esta metodología, yo grabaría siempre las clases, se las enviaría, ustedes las tendrían disponibles y luego, por supuesto, estaríamos para consultas. Pero bueno, es un grupo relativamente chico hasta ahora. Tengo 8 anotados regulares en estadística, en diseño experimental, de agronomía, 4 en el profesorado y una chica que está condicionada. Es un grupo reducido en el cual podemos ponernos de acuerdo sobre cuál va a ser la mejor metodología para ustedes. En el caso mío no tendría ningún inconveniente en hacerlo presencial, los martes a las 9 de la mañana, pero si a ustedes les es más cómodo de esta manera, me lo pueden decir. Bien, entonces, como les decía, la primera clase, la que corresponde al primer encuentro de la primera semana de cursada, que es esta, que va del 18 al 22, vamos a ver el tema general, que es experimentación, donde vamos a ir repasando los conceptos centrales o básicos de la materia. Bien, un recordatorio. En este segundo cuatrimestre, el profesor a cargo voy a ser yo, voy a estar a cargo del dictado de los teóricos, de las consultas, de las evaluaciones junto con Flavia. Fabricio Bongiorno. La forma de comunicación conmigo va a ser, si ustedes desean, empezar a utilizar el nuevo correo, que es fabriciobongiorno@gmail.com, que me pareció una herramienta muy interesante porque tiene muchos beneficios, pero eso no invalida que aquellos que tengan el otro mail mío, el anterior, el institucional, el fbongiorno@fa lo sigan usando, porque yo, como les decía, cuando trabajo, abro los dos correos, por lo tanto, no es que escribiéndome a uno van a tener mejor respuesta o respuesta más pronta que en el otro,
O sea, cuando trabajo abro los dos, así que se pueden comunicar por cualquiera de ellos. Y aquellos que tengan mi celular también, si tienen alguna consulta o duda a través de WhatsApp, me lo pueden hacer. Y Flavia Pelizardi, la ingeniera Pelizardi, como jefa de trabajos prácticos, va a estar a cargo de tutoriales, en los cuales va a desarrollar los ejercicios modelo para que ustedes puedan hacer los otros de la práctica, y su mail de contacto siempre es pelizardi@gmail.com. Bien, vamos a hablar primero un poquito de la ubicación en el plan de estudio de la materia diseño experimental para la carrera de agronomía, y después les voy a hacer un breve comentario sobre lo que es la materia estadística y diseño experimental para el profesorado en ciencias biológicas. Bien, los chicos y chicas que vienen cursando, que han elegido la carrera de agronomía, hasta ahora más o menos han tenido, por supuesto, más asignaturas, pero yo seleccioné estas, o sea, introducción a los sistemas productivos, donde ustedes ven en principio todo lo que después a lo largo de la carrera van a ir conociendo en mayor profundidad, ven un paneo de todo lo que es la carrera. Tuvieron también introducción al pensamiento científico, análisis matemático, tuvieron cálculo, no sé si se llama así todavía, y estadística. Y luego están casi en la mitad de la carrera, por decirlo de alguna manera, más o menos cronológicamente están ahí, y se encuentran con diseño experimental. En diseño experimental hacemos uso de, por eso la seleccioné, una parte o algo de lo que han visto, como les decía, en introducción a los sistemas productivos, introducción al pensamiento científico, todo lo que es la lógica, análisis matemático y, por supuesto, la estadística. También, y luego esto les va a permitir entender o inclusive hacer uso de planes de mejoramiento en lo que es mejoramiento genético vegetal, en fruticultura y horticultura, por supuesto en cereales. De hecho, muchos de los ejemplos que vamos a ver nosotros son de cereales, y por supuesto también en taxonomía. Por supuesto, en fisiología vegetal también utilizan, de hecho a veces por el tema del plan de estudio, utilizan antes de conocer a través de nuestro las herramientas de diseño experimental, porque tienen que hacer un trabajo práctico donde ponen en marcha un ensayo y tienen que analizar si hay diferencias significativas, si hay diferencias significativas, cuáles medias difieren del resto, en fin. Eso lo vamos a empezar a ver a partir de hoy, y luego en profundidad lo van a poder hacer muy, muy bien. Respecto del profesorado en ciencias biológicas, bueno, hay una buena noticia. Nosotros siempre tratamos de decirlo, pero bueno, en el tema de los planes de estudio y de lo que son las carreras universitarias, existe una rigidez muy importante. Es decir, los planes de estudio vienen del Ministerio de Educación, han sido aprobados, y uno debe respetarlos tal cual fueron aprobados en su momento. El programa de Estadística y Diseño Experimental tiene todo lo que permite que el profesorado pueda cursar la materia junto con agronomía. Pero está claro que una parte se puede hacer junto, de hecho siempre se hace y se va a hacer, que son, por ejemplo, la primera parte donde se ven todos los conocimientos de estadística, pero la segunda parte, que es de diseño experimental, nosotros siempre pensamos, y por supuesto lo dijimos y lo decimos ahora, cuando se está reviendo el plan de estudio del profesorado, que hay una mitad del segundo cuatrimestre que por ahí no es la utilidad, no es de utilidad para el profesorado en ciencias biológicas. De cualquier manera, ustedes lo van a ver, lo van a tener que estudiar y aprobar, nunca viene de mal, le van a quedar como conocimientos generales, pero sí estaría interesante, de hecho elevamos la propuesta desde la asignatura, de recortar de alguna manera lo que sería un bimestre, o sea, algunos temas que son propios de aplicación de la agronomía,
en el profesorado a veces no se encuentra mucha utilidad. Pero ya les digo, algunas herramientas sí, de lo que sería 3/4 de la materia anual, es de mucha utilidad para la formación de un profesor en ciencias biológicas. Así que bueno, la buena noticia es que siempre supimos de esto, y ahora que se está en revisión el plan de estudio del profesorado, la asignatura ha puesto de manifiesto esto, y que creo que va en concordancia con lo que se está hablando a nivel nacional también. Bien, dicho esto, ya las 2 carreras, vamos a tener que ver experimentación y todo el cuatrimestre de diseño experimental. Bien, en la experimentación, el objetivo es generar datos de la mejor y más correcta forma posible, logrando la mayor eficiencia con el menor costo. Es decir, que en una experimentación uno tendría que estar pensando en que hay un investigador, un grupo o alguien, a veces no solamente tiene que ser una persona formada en una institución, puede ser alguien que tenga alguna pregunta, ¿no es cierto? Tenga algún disparador que quiere estudiar. Entonces, para hacer eso, lo que hace es hacer uso de la experimentación. ¿Y qué quiere lograr? ¿Cuál es el objetivo de un experimentador, de alguien que está llevando a cabo una experimentación? Bueno, es generar datos. En principio es tener datos. Ahora, esos datos tienen que cumplir algún requisito. Se tienen que obtener de la mejor y más correcta forma, como dice ahí, y por supuesto hace referencia a la eficiencia y al costo. O sea, muchas veces cuando uno en un programa de investigación se pone objetivos, a veces los objetivos suelen ser muy grandes, suelen ser de mucho costo, que no están a la altura, por ahí no de una institución donde uno trabaja, sino que no están a la altura de ningún costo posible, porque hace referencia a obtener datos que a veces son imposibles de obtener. Entonces la experimentación, como decía, tiene ese objetivo, que es en principio generar datos, tener datos para analizar. Y esos datos a su vez tienen que cumplir un cierto requisito. Si antes hacíamos, ahora no lo hacemos, pero si uno, digamos, llegara a visitar algún lugar donde se hace experimentación, uno vería este tipo de fotografía o de imagen. Es decir, hay ensayos, los ensayos tienen esa propiedad de estar siempre muy prolijos, lo que uno ve en el caso, por ejemplo, este de la izquierda, al lado del señor que está en la foto, lo que uno está viendo ahí en esas subdivisiones son parcelas, ¿verdad? Son parcelas donde se van a obtener datos, ahora vamos a ver qué es. Y todo suele ser así, todo suele ser prolijo, ordenado. Después vamos a ver por qué se hace eso, ¿no? Igual que también puede haber ensayos en macetas, donde uno puede llegar a ver acá como si fueran bloques. Todos esos conceptos vamos a ver ahora por qué se hacen. Vamos a ver conceptos entonces. La investigación, como recién les hablaba, es la labor de observación y razonamiento para conocer la naturaleza, el significado y las consecuencias de cualquier conjunto particular de circunstancias, con el objeto de generalizar sus resultados y poder aplicarlos a situaciones más complejas, o aplicarlo a lo que sería al universo o población. Y acá ya nos metemos en conceptos que hemos visto de estadística. Quiero decir, cuando uno investiga, entonces lo que hace, por más que ahí no esté todavía el concepto, es modelar una realidad. Es decir, modelar significaría algo así como abstraer. Es decir, estudiar un fenómeno biológico que se da en la naturaleza, que se da por ahí en el cuerpo humano, donde sea, uno lo que quiere es observarlo, razonarlo, conocer la naturaleza. Conocer la naturaleza sería algo así como entender cuáles son las causas de que algo se produzca.
Y luego, de alguna manera, es modelar ese fenómeno, es decir, ponerlo en una fórmula, en un modelo. Y eso en general se hace, por eso les decía que vamos a utilizar ya los conceptos de estadística desde la primera clase, lo hace siempre a partir de ¿qué? De una muestra, es decir, de un conjunto, de un subconjunto representativo de la población. Si uno logra, qué es lo que tiene que hacer a partir de una muestra, obtener datos, luego con esos resultados los puede generalizar. Ahí dice a situaciones más complejas, se está refiriendo a generalizarlo y entender que ese modelo de alguna manera explica lo que sucede en la población o en el universo. La experimentación es la herramienta del método científico mediante el cual sometemos a prueba hipótesis o estimamos diferencia entre los efectos de dos o más tratamientos. Fíjense ahí, método científico, ustedes lo vieron en la asignatura en primer año, ¿verdad? Como hablábamos recién, es la herramienta del método científico mediante el cual sometemos a prueba hipótesis. Y ahí es donde vamos a hacer uso de hipótesis, por ahí estas van a ser novedosas, pero no dejan de ser hipótesis en el esquema y en la forma que ustedes ya han visto, las hipótesis, por ejemplo, en la distribución de T, como veíamos. O sea, van a haber siempre una hipótesis nula, que es la que se pone a prueba, la que se rechaza o no se rechaza, e hipótesis alternativas, que son aquellas que son alternativas, o sea que pueden ser que después las terminemos aceptando. Entonces son muy parecidas, es decir, a través de una distribución que hay siempre presente, se toma un punto crítico y a partir de ese valor comparado con el valor del que nos arroja los datos, rechazamos o no la hipótesis nula. Eso es lo que se hace en la experimentación. Y el experimento en sí es la búsqueda planeada para obtener nuevos conocimientos o para confirmar o no resultados de experimentos previos. Algo que no les dije sobre la investigación, bueno, la investigación reúne básicamente a una comunidad de científicos, todos trabajando en la misma disciplina en distintos lugares del mundo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que un grupo de investigadores esté analizando el mismo fenómeno en distintos lugares, tal vez al mismo tiempo, en distinto tiempo, y lo que hay por parte de un investigador siempre es la publicación en un formato muy estandarizado, que son los papers, de los resultados que ha obtenido. Muchas veces, o algunas veces, un investigador puede hacer el mismo experimento que otro. ¿Para qué? Para confirmar o no los resultados de experimentos que otros han hecho. Por eso la investigación científica, les decía, es una comunidad donde publica a través, como les decía, de un formato donde tiene que publicar materiales y métodos, que es por ahí donde nosotros vamos a explorar cuáles son todos o algunos de esos materiales y métodos que se utilizan en la investigación. Entonces por ahí no siempre es comunicar algo nuevo, sino por ahí validar o no lo que han hecho otros investigadores. Y tratamiento lo vamos a usar mucho en esta materia. El concepto de tratamiento es un procedimiento cuyo efecto se mide o se observa. Tratamiento, lo hemos escuchado mucho y más ahora que estamos todos pendientes de las noticias, de lo que es, por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19. Nosotros vemos que ahí siempre hablan de la vacuna y hablan de un testigo, es decir, en definitiva, para hacerlo fácil, cualquier ensayo clínico que tiene un grupo de personas a los cuales se aplica la vacuna y otro grupo de gente a la cual no se le aplica la vacuna, o mejor dicho, se les da un placebo, que se llama. Es decir, se hace
se le hace ver a la persona que está siendo vacunada cuando en realidad no se le está dando la vacuna. Pero eso es válido, lo podemos hablar en otro momento. La cuestión que quería tratar ahora es decir que en ese caso los tratamientos son dos. Es decir, tratamiento ahí es un procedimiento cuyo efecto se mide o se observa, es dividir a la población en estudio en dos y hacer dos tratamientos. El tratamiento placebo y el tratamiento vacuna. Es decir, ese es el procedimiento, son los dos procedimientos que se hace en un caso así. Después vamos a ver un montón de ejemplos más a lo largo de la materia. Bien, siguiendo con conceptos, esta clase tiene eso, son conceptos, así que le van a quedar a ustedes en la clase para ir repasándolo. Podemos tener o estudiar experimentos simples, que es donde se analiza un solo factor, donde el conjunto de tratamientos se corresponde con los niveles del factor bajo análisis. Típicamente vamos a empezar por esto. De hecho, la otra clase es sobre todos los experimentos simples. ¿Qué tienen? Bueno, que se analiza un solo factor. Es por donde vamos a empezar a estudiar el diseño experimental. Y tiene que ver siempre con que hay un solo factor y de ese factor los que existen son niveles. Típicamente, el ejemplo más simple es decir, bueno, una persona que está estudiando el efecto que tiene el nitrógeno, el rendimiento de trigo, plantea, como en el caso del testigo, el 0, que sería sin fertilizar, y distintos niveles de fertilización nitrogenada, típicamente 50, 100, 150 y 200. Ahí estaríamos frente a un experimento simple donde se quiere ver la respuesta del rendimiento de trigo con 0 nitrógeno, con 50, con 100, con 150 y 200, por ejemplo. Ese sería un experimento simple. Un experimento factorial, por supuesto, como está luego del experimento simple, obviamente es más complejo. ¿Qué se van a analizar? Bueno, se van a analizar 2 o más factores. Por supuesto, cada factor va a seguir con su nivel, va a estar con su nivel, mejor dicho, y obviamente, siguiendo con el ejemplo anterior, sería, bueno, si quieres saber, además de cómo afecta el rendimiento de trigo, los niveles de nitrógeno, podría poner, por ejemplo, el fósforo. Entonces tendría con y sin fósforo. Y tendría ahí un experimento factorial. ¿Por qué? Porque tiene dos factores, uno, supongamos, con 4 niveles y el otro con 2. Este también experimento factorial es tema de un solo encuentro, de una sola clase. Es un tipo de experimento muy utilizado para estudiar los fenómenos. Si ustedes me preguntan ahora por qué, bueno, básicamente porque un experimento simple en la naturaleza, que ya de por sí es compleja, puede quedar, digamos, bastante corto, en el sentido de que un fenómeno como el rendimiento del trigo o cualquiera que ustedes se imaginen, en general no va a estar explicado por un solo factor. No vamos a poder decir, bueno, el rendimiento del trigo se debe únicamente a la presencia de nitrógeno. Evidentemente no es así. Entonces ahí entran en juego experimentos factoriales donde está claro que un resultado biológico, como puede ser un rendimiento de trigo o cualquier otro, va a estar influenciado obviamente por 2 o inclusive por muchos más factores. Después vamos a ver que a medida que uno agrega factores, obviamente se hace mucho más complejo el análisis, pero también mucho más rico o inclusive exploratorio. Me estoy extendiendo un poco, pero digamos, si uno parte de la otra base, no de suponer que el resultado de algo es un experimento simple que depende de un solo factor, sino que depende de muchos, uno estaría tentado a decir, bueno, pongo todos los factores. Y es lógico, y es válido. Lo que pasa es que se va a encontrar ya con interacciones, con un análisis mucho más complejo. Pero ¿para qué podría servir? Podría servir en principio para, empezando por un experimento factorial con muchos factores, determinar cuáles no explican el rendimiento o el fenómeno que uno quiere analizar.
Entonces empieza un fenómeno, un problema exploratorio, un análisis exploratorio, y empieza por sacar los factores que por ahí no explican el fenómeno que uno quiere estudiar, y se va quedando con aquellos que sí. Hipótesis estadística. Bueno, como decíamos, es una suposición que se verifica solo por métodos estadísticos, sea sobre un tipo de distribución o sobre parámetros de distribuciones desconocidas. Bien, hipótesis entonces nosotros sabemos lo que es un planteo, la hipótesis nula y la alternativa, y sí importante que se rechaza o no siempre por métodos estadísticos. Y a su vez, que exista un método estadístico para rechazar o no la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que hay detrás de eso una distribución. Esas distribuciones son algunas de las que conocimos y una nueva que vamos a empezar a presentar hoy y que vamos a utilizar durante todo el cuatrimestre, debido a un señor que vamos a conocer. Y después existen las pruebas de significancia, que es la técnica estadística que permite resolver si se rechaza o no una hipótesis. Bien. Seguimos con conceptos. Esta creo que es la última diapositiva ya de conceptos. El diseño experimental. ¿Qué es un diseño experimental? Bueno, el plan al cual se ajusta un experimento con el objeto de reunir la información apropiada para dar respuesta al problema planteado. Es decir, seguimos dándole vuelta prácticamente a lo mismo. La idea de esta materia es entender los pasos metodológicos que debe seguir un investigador, una persona que está investigando un fenómeno. Es decir, hacer un diseño experimental, acá tienen prácticamente todo. Tienen primero un plan, o sea, una persona tiene que tener un esquema, un plan de lo que va a hacer, de lo que quiere obtener y de lo que va a hacer para obtener ese resultado. Ahí hablan de objetos, de objetivos. Fíjense que en el primer caso el objeto ¿cuál era? Reunir la información, era como hablábamos recién, que es obtener datos de una muestra que tiene que ser representativa de la población. ¿Y para qué tienen que obtener esos datos? Bueno, esos datos o información tiene que ser la apropiada para dar respuesta al problema planteado, o sea, los objetivos que se ha planteado el investigador. Y aparece, este sí es un concepto nuevo, porque lo anterior por ahí hasta es intuitivo, digamos, a esta altura de su carrera universitaria. Ustedes han tenido y van a tener profesores que son investigadores, que le han hablado de investigación, han visto investigación en muchos lugares. Entonces, intuitivamente uno puede saber lo que es la investigación, que es conocer un fenómeno. Uno se plantea objetivos. Acá lo que les vamos a dar son conceptos típicos de todas las disciplinas que investigan, del diseño experimental, y algunos conceptos particulares. Este por ahí sí es nuevo, es el análisis de la varianza, que ¿qué es? Es una técnica estadística que descompone la variación total de los resultados de un experimento en fuentes de variación independientes atribuibles a cada uno de los efectos que constituye el experimento. Bien, acá ¿qué es lo importante? Fíjense, habla de descomponer la variación total. Y acá vamos a entender por qué nosotros le dimos tanta importancia. Por supuesto que cuando damos una asignatura en el grado, como estadística, los conceptos están comprimidos, ¿no? Que tienen que ver con qué, con que es una materia de grado, con que se da en un cuatrimestre, con que tiene tantas horas, y todos los temas son importantes. Pero a su vez, dentro de los temas, nosotros siempre dimos mucha importancia a la varianza. La varianza, ese famoso sigma cuadrado igual a la sumatoria para i igual a 1 hasta n de los x sub i menos el promedio al cuadrado dividido n menos 1, le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque ahora, para la investigación y para el diseño experimental, se hace un análisis de la varianza, que ahora vamos a ver
qué significa, pero básicamente tiene que ver, me adelanto, como dice ahí, en descomponer esa variancia, descomponerla. Nosotros hasta acá siempre hemos visto, y espero que tengan presente, que la varianza era una sola. De hecho, es una sola. Uno tiene un conjunto de datos y que hace una varianza. ¿Se acuerdan? Lo que dije recién. Sumatoria para i igual a 1 hasta n de los x sub i menos el promedio todo elevado al cuadrado dividido n menos 1. Si alguno tiene una duda, lo revisa eso. La varianza es una sola. Uno toma datos, calcula el promedio y luego la varianza. Pero ¿qué pasó? Hubo una persona fundadora de todo esto que particionó esa varianza y logró algo muy importante. Ahora lo vamos a ver. Bien, análisis de la varianza. Acá aparece este señor. Este señor, de joven, siempre fue en realidad, pero se llama Fisher. Una persona, les cuento rápido, para que ustedes entiendan, digamos, el origen de todo esto. Una persona muy joven, a los 20 años por ahí, en Inglaterra, era inglés, se fue a trabajar a lo que sería acá en Argentina una especie de una unidad integrada, o algunos de los INTA, digamos. Fue a trabajar como si fuera acá en Argentina un INTA. ¿Y con qué se encontró? Bueno, se encontró con un montón de datos, fíjense ustedes, datos de trigo, rendimientos de trigo, que tenían que ver con distintos años, distintas variedades. Se encontró con un cúmulo de información que sería, para aquella época, sería lo que hoy se llama una big data, es decir, se encontró con un montón de datos, datos y datos y datos y más datos. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Inventó lo que hoy sabemos que se llama el análisis de la varianza, o ANOVA, o también llamados AMBA. ¿En qué consiste? Es esencialmente un procedimiento aritmético que descompone una suma total de cuadrados en componentes asociados con fuentes de variación reconocidas. Todo eso, fíjense, si uno va por partes también, como hizo con la partición de la varianza, un procedimiento aritmético, o sea, no es un procedimiento en principio tan complejo, no hace referencia ni a exponentes, ni a raíces, ni a nada de eso, es aritmético, simplemente una suma. O sea, es sencillo, esencialmente es eso, es un procedimiento aritmético. ¿Y qué hace, como les decía, como estaba adelantando desde la filmina anterior? Descomponer una suma total de cuadrados, o sea, una varianza, en componentes asociados con fuente de variación reconocida. Los resultados numéricos de la ANOVA se muestran en una tabla como la siguiente. Si ustedes se fijan ahí, esto que al principio les puede parecer algo muy complejo, después van a ver que desde la próxima clase lo vamos a empezar a manejar de una manera muy, muy familiar. Todos los cálculos que se hagan, de hecho, antes, en la época que empezó Fisher, se hacían todos a mano. Estaban seguramente días calculando todo lo que nosotros vamos a hacer en segundos. Porque una vez que uno tiene los datos, aplica una metodología que hoy ya está, que ya viene en programas como el Infostat, o lo puede hacer en R, que es el curso que estamos haciendo con Flavia, o en SAS. Después vamos a ver los programas que existen, y directamente ya nos tira estos resultados que nos permiten poner a prueba la hipótesis, rechazar o no la hipótesis nula, etc. Pero básicamente es esto, es un cuadro de análisis de varianza donde hay fuentes de variación en una primera columna. Fíjense ahí, fuentes de variación, uno va a tener, en este caso corresponde a un ensayo del cual se hizo un análisis. Este es un ensayo, un experimento factorial, donde existe la variedad, el aislamiento, el bloque y una interacción que es variedad por aislamiento, que esto surge del factorial, y el error y el total. Bien.
Las hipótesis, entonces, como hay hipótesis, habíamos dicho que hay hipótesis en los diseños y se ponen a prueba, la hipótesis nula, que es la que se pone a prueba en el ANOVA en un experimento simple, es del tipo. La hipótesis nula puede tener dos formas. O bien, la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, igual a la media del tratamiento T, o sea, el tratamiento que exista, o que la suma de los efectos del tratamiento sea igual a 0. O sea, ahí lo que pone a prueba es que todas las medias son iguales. Si uno rechaza esa hipótesis, lo que está diciendo no es que todas difieren, sino que al menos una media difiere del resto. Después hay que ver si eso sucede, cuál es la media que difiere del resto, porque al rechazar la hipótesis, uno afirma o afirma así que hay una que difiere del resto. La prueba de F tiene esa distribución. Acá es importante entender que la prueba de F, después lo vamos a ver con más detenimiento, es un cociente de chi cuadrado. Chi cuadrado es otra distribución que ustedes han visto. ¿Recuerdan chi cuadrado? Chi cuadrado, bueno, y esta distribución tiene una forma parecida. O sea, está el dominio en todos los números reales. Es decir, en todos los positivos, de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque hacer un cociente de chi cuadrado, obviamente siempre el valor va a ser positivo, porque van a ser siempre valores positivos que se dividen. Está sesgada a la derecha, es decir, tiene la mayor parte de los valores cercanos a 0, y luego hay una cola acá, que es donde se pone un punto crítico al 5% o al 1%, que divide la zona de rechazo de la zona de no rechazo de la hipótesis. En el caso de rechazar la hipótesis nula, uno después tiene que ver cuáles de las medias difieren. Y para eso existen las pruebas de comparación de medias. Las pruebas de comparación de medias son de dos tipos. Son a priori o a posteriori. A priori, obviamente tiene que ver con que uno ya plantea el contraste, uno plantea ya qué medias quiere comparar. En ese caso sería el ejemplo que estábamos hablando de la vacunación o de cualquier, por ejemplo, insecticida que uno ponga a prueba. Uno puede ya de antemano plantear que quiere comparar el testigo, o sea, el que no está tratado, contra los distintos niveles de los tratamientos. Esa podría ser una prueba que el investigador considera que quiere hacer a priori y de hecho la hace con contrastes. Y a posteriori puede suceder que luego de rechazar la hipótesis nula, es decir, aquella que nos dice que al menos una media difiere del resto, podría plantear alguno de los siguientes test que les menciono, acá solamente 4, que es el test de Tukey, el test de Duncan, el test de Chefé y el test de Danet. Estos son algunos de los que existen. En realidad hay toda una bibliografía y un montón de test para comparar las medias de acuerdo al problema en estudio y a lo que el investigador esté tratando de inferir. En realidad, las pruebas de comparación de medias indicarían, por supuesto, una cuestión muy técnica, muy estudiada, pero la realidad, uno no puede dejar de decirlo, es que a veces, cuando uno analiza datos en términos reales y quiere encontrar una diferencia, de alguna manera, alguna de las pruebas va a hacer que las encuentre. ¿Por qué? Bueno, porque hay pruebas que son menos estrictas, es decir, que encuentran diferencias entre medias, en contraste a otras pruebas que son bastante más restrictivas que no la encontrarían. Eso es algo que habría que evitar en un estudio, digamos, serio,
pero bueno, que a veces la realidad es que funciona de otra manera, la verdad funciona de otra manera. Cuando uno no encuentra con un test que es restrictivo, recurre a otros donde pueda encontrar alguna diferencia entre las medias. Esto siempre y cuando haya rechazado la hipótesis nula, donde le dice que existe, que alguna media difiere del resto. Entonces ahí es donde uno quiere encontrar cuáles son las medias. Y por supuesto hay algunas de estas pruebas a posteriori que sirven típicamente, como venimos hablando en esta primera clase, para el clásico ejemplo de testigo versus el resto. Bien, sigamos con conceptos. Una parcela, que vamos a hacer mucha mención en los ejemplos, es la unidad experimental a la cual se le aplica el tratamiento. Una parcela puede ser, como veíamos en la foto, una porción de terreno chiquita, puede ser 1×5, puede ser 1×1, puede ser una maceta, puede ser un animal al cual se le aplica algo, puede ser un grupo de animales. En fin, eso, la parcela puede variar, pero es básicamente la unidad experimental a la cual se le aplica el tratamiento. Un efecto borde. El efecto borde son las diferencias en el crecimiento y producción de plantas que están situadas en los perímetros de la parcela en relación con aquellas plantas situadas en la parte central. Básicamente tiene que ver con que cuando uno hace una parcela y está trabajando con plantas, tiene que ver que si deja esos bordes, como veíamos también en las fotos, esos bordes prolijos que delimitan una parcela de otra, obviamente las plantas que crezcan sin competencia respecto de ese caminito que tienen al costado, van a crecer de manera distinta a la cual crecen las que están dentro. Por lo tanto, un efecto que hay que ver, que hay que detectar, es el famoso efecto borde. ¿Cómo se hace eso? Bueno, siempre se deja, o bien no se cosechan esas plantas que crecieron sin competencia, y se toma como dato las que crezcan adentro, o bien no se delimitan como esos caminos y se cosechan, se cosecha todo un predio, y se sabe que una parte es el borde, para que todo el resto de las plantas crezcan de manera idéntica a las otras. El error experimental, sobre el error vamos a hablar mucho, lo vamos a tener muy presente en lo que es el cociente de F, lo vamos a tener en lo que es las personas que manipulan y obtienen el dato. El error está siempre presente. Y se trata de, por supuesto, acotarlo, y vamos a ver el por qué. Hay una razón matemática de por qué disminuir el error. Pero en principio lo vamos a definir, es una medida de la variación existente entre parcelas tratadas en forma similar, es decir, es otra vez una variación. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, una fuente es la variabilidad inherente al material experimental al cual se aplican los tratamientos. Por más que uno en la experimentación siempre esté buscando material genético idéntico, animales de la misma camada si tiene que experimentar, etcétera, etcétera, la variabilidad es inherente al material. Siempre va a ser inherente al material y siempre uno va a obtener variaciones. O también la variación puede ser resultante de cualquier falta de uniformidad en la realización física del experimento. Acá, en este punto, es donde están tratadas, en realidad, lo que podrían ser no errores sobre la variación experimental que siempre van a aparecer, sino errores en la práctica, errores en el que hace el experimento, el que toma los datos. Y acá viene una cuestión muy importante. Cuando uno en general, por ejemplo, mide altura de plantas, supónganse que uno mide una variable porque le interesa, que es la altura de planta. Sería importante que el operador, o sea, la persona que mide la altura de la planta, sea siempre el mismo. ¿Por qué? Porque va a tener siempre el mismo error.
Esto es importante. Si uno toma la altura de plantas con un operador, la altura con otro y la altura con otro, va a haber variaciones. Por más que usen el mismo centímetro, el hecho de tener o poner distinto ojo, distinta forma de medir, va a hacer que aparezcan errores debido, en este caso, al operario. Entonces, cuando uno tiene un ensayo, por ejemplo, en el caso mío que estoy siguiendo un ensayo de precipitación, va a medir los pluviómetros al ensayo, por más que siempre voy acompañado, o la mayoría de las veces voy acompañado, siempre soy yo el que mide la precipitación, o sea, el pluviómetro, y otro anota. No vamos cambiando eso. ¿Por qué? Porque cuando uno ve una probeta, por el ojo en realidad y por cómo observa, tiene un error que siempre va a ser el mismo. Si uno lo cambia, puede estar incorporando un error que sería lo primero que uno tiene que evitar a la hora de hacer, de medir una variable. Es decir, tratar de que el error sea el mismo, porque si ahí ya le incorporo un error, va a estar asociado a los otros errores que de por sí aparecen, en fin. Entonces, como lo importante es acotar o controlar el error experimental, uno tiene que tratar de controlarlo primero de esa manera. Haciendo como, básicamente, que el operador, el que mide algo, sea siempre la misma persona o las mismas personas. Bien, ya vamos terminando con esta primera clase que suele ser bastante densa porque tiene muchos conceptos. Modelos estadísticos, tipos. Ya acá nos estamos metiendo en los últimos conceptos. Tenemos modelos de efectos fijos. Se presenta cuando los tratamientos son fijados por el investigador. Las conclusiones son válidas para los tratamientos usados en el experimento. Son los que estudiaremos en el curso, ya que se presentan con mayor frecuencia en la experimentación agropecuaria. Bien, ahora vamos a ver un poquito cómo lucen, cómo se ven estos modelos. Pero el primero que vamos a ver, y es sobre los que vamos a trabajar en este cuatrimestre, son aquellos fijos, de efectos fijos, perdón. ¿Cuáles son? Bueno, son aquellos cuyos componentes en el modelo son efectos fijos, teniendo en cuenta que hay uno que siempre va a ser aleatorio, pero en este caso, el de efectos fijos, el tratamiento que el investigador pone en estudio ya se lo representa o lo define como un efecto fijo. Típicamente lo que venimos hablando, ¿no? El 0, 50, 100, 150 niveles de nitrógeno son efectos fijos, son medidas que el investigador quiere estudiar. Y después están los modelos de efectos aleatorios, que se presentan cuando los tratamientos son elegidos al azar de una población. Las conclusiones son válidas tanto para los tratamientos usados, así como para toda la población de tratamiento. Es decir, que la diferencia fundamental sería que en un efecto aleatorio, aquel que defina un investigador como aleatorio, se lo representa como una muestra aleatoria de la población. Hay, obviamente, toda una discusión, porque ¿qué pasa? Esto por ahí es bastante avanzado, pero se los voy a comentar. Un mismo efecto puede ser que un investigador tenga toda la bibliografía y todo el conocimiento para decir o tratarlo como fijo, mientras que otro tenga también todo un conocimiento que le permitan tratarlo como aleatorio. En definitiva, por ahí van a ser discusiones que todavía no están saldadas en algunas veces en estadística. De hecho, estadísticos discuten sobre cuándo un efecto es fijo y cuándo es aleatorio, pero en definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que si uno decide que un efecto es fijo, el modelo que plantea va a ser de una manera, y si determina que el efecto es aleatorio, el modelo que corra va a ser totalmente distinto. Y por supuesto, cuando se presentan los dos tipos de efectos, el modelo que se corre o el modelo que se estudia
es un modelo mixto. Bien, ¿cuáles son los principios básicos de la experimentación? Bueno, son la repetición, la aleatorización, el bloqueo o control local. Estos son los tres. Bien, repetición, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que uno, cuando mida una variable, o sea, primero, cuando plantee un tratamiento, no le va a ser útil que tenga un tratamiento, por ejemplo, como habíamos hablado, con 50 kilos de nitrógeno y que haga una sola medición. En realidad lo que va a necesitar sí o sí, después vamos a ver que es importante saber cuántas, es que ese nivel que pone a prueba de fertilización esté repetido. Exista más de una medición de ese nivel, como también lo mismo para el de 0, para el de 100 o para el de 150 o 200 si es que lo tiene. Es decir, siempre para cada nivel necesita tener repeticiones. Después vamos a ver que es muy importante también para lo que son los análisis de datos, por más que se puedan hacer si no existe eso, es que la cantidad de repeticiones sea igual en todos los tratamientos. La aleatorización, muy importante también, si uno parte de un material que es homogéneo o que supone homogéneo, tiene que aleatorizar, es decir, sortear a qué parcela, a qué unidad experimental le va a corresponder un tratamiento y a cuál otra. Uno no puede elegir, partiendo de una observación, decir, bueno, yo a estos 3 primeros les voy a dar este tratamiento, a estos 3 segundos tales, sino que va a tener que aleatorizar las unidades experimentales. Y luego existe también el bloqueo o control local, que consiste en un tipo de experimentos, que es aquel donde se hace un bloque. ¿Para qué? Otra vez con lo mismo. El bloque o control local implica determinar que hay una fuente de variación que uno ya determina, distinta, entonces las plantea como bloques. ¿Para qué? Para controlar el error. Ahora vamos a ver por qué es importante controlar el error. Bien, modelos lineales. Como habíamos planteado, toda ANOVA se basa en un modelo lineal cuyas componentes varían en función de las fuentes de variación que se desean controlar. Ejemplos, y acá vemos lo que son los modelos y con los cuales nos vamos a familiarizar. El más simple de todos, ¿qué dice? Y sub ij es igual a mu es siempre la media general, ¿se acuerdan? Mu es un parámetro fijo, es la media general de la población. Más el tau sub i más el e sub ij. ¿Esto qué es? Es el modelo más simple que vamos a tratar, a partir del cual derivan todos los otros. O sea, la observación I sub ij, que es este es el dato que uno obtiene, cada uno de los datos. Como lo modelamos, decimos que es igual a una media general del ensayo, más un efecto del tratamiento, más el error. Recuerden, el error es lo que siempre se quiere controlar, y es siempre está presente y siempre es aleatorio. En este caso, el tau sub i es el fijo, que hablamos recién, que lo definimos como un efecto fijo. A este se le agrega una componente más, que es el bloque, es otra fuente de variación reconocible en términos de lo que dijimos de Fisher, ¿no? La varianza acá se descompone en el tau sub i, y acá se descompone en el efecto del tratamiento y en el efecto del bloque. Se agrega uno más. Y luego tenemos otro modelo, siempre sobre un lado de la ecuación está la observación, dependiendo de una media general del ensayo, más efectos, todos fijos, porque es lo que vamos a estudiar. Primero era el tau sub i, el efecto del tratamiento, en el otro era el efecto del bloque, y acá hay 2 efectos más agregados, que son los de fila y columna, que es un cuadrado latino, más siempre el error presente. Estos son los modelos
que a partir del próximo encuentro, la semana que viene, vamos a tratar con más detenimiento, son los diseños simples. El DCA, el DBCA y el cuadrado latino. Si nosotros damos un primer paso sólido entendiendo todo lo que implican estos modelos simples, después los otros van a resultar familiares. La linealidad, por eso son lineales, la linealidad se debe a que las variables que participan están elevadas a la potencia 1. Ahora viene, sobre el final, ya algo muy importante en lo que es el estudio de los modelos, que son supuestos. En estadística y en diseño experimental, cuando planteamos un modelo, existen supuestos. Estos supuestos son importantes. Primero entender que existen y después entender que hay que ver si se cumplen o no, porque si no, ahí vamos a cometer algunos errores, y no errores de los modelos. Vamos a ver ahora qué implicancias tiene. Por un lado está el supuesto de la aditividad, es aquel por el cual los factores que participan en el modelo son aditivos, o sea, se deben a una suma, como estábamos viendo en los modelos, la media general del ensayo, más el efecto del tratamiento, más el error. La independencia. Los errores los suponemos independientes, o sea, no presentan correlación. ¿Eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con la aleatorización, lo que les decía. Al aleatorizar, uno hace que las observaciones sean independientes una de otra. Es decir, acá uno no está haciendo, por ejemplo, una medición primero en una parcela en un momento dado y en esa misma parcela después otra medición, porque ahí los datos estarían correlacionados, sino que en una parcela se toma un solo dato. En este caso ahí hay independencia, o sea, uno asume que los errores son independientes. La homocedasticidad es otro de los supuestos. Esto significa que los errores, vuelvo a reiterar, los errores tienen la misma varianza. Acá hablamos de los errores. Y la normalidad, es decir, los errores tienen una distribución normal. Fíjense que los supuestos están haciendo referencia al último término del modelo, que son los errores. Muy importante tener en cuenta que los supuestos no se están diciendo, por ejemplo, porque muchas veces se confunde la gente y empieza a decir, bueno, los datos son normales, los datos tienen la misma varianza. No es así. No es sobre los datos que uno toma, que hace los supuestos, o se los imagina de igual varianza o de distribución normal, sino que lo que tiene que tener igual varianza y lo que tiene que tener una distribución normal son los errores. Por último, ahora sí, un concepto que vamos a utilizar, es un concepto conocido de estadística por ustedes, que es el coeficiente de variación, el CB, definido como el S, o sea, la raíz cuadrada de la varianza, dividido el promedio por 100. Este es el coeficiente de variación que lo vamos a utilizar bastante. Bien, hasta acá hemos llegado al final de la primera clase. Generalmente, sobre el final de la clase, yo les doy la bibliografía que utilizamos, que consiste fundamentalmente en 3 libros, para que ustedes puedan profundizar algún tema. De esos 3 libros, y además de los otros que existen, por supuesto, están obviamente todos en biblioteca. En la biblioteca, hasta la semana pasada que consulté, no se puede acceder. También tengo libros en la cátedra, pero tampoco se los puedo facilitar, como he hecho con otras cursadas. Por lo tanto, he pensado que hay un libro que está en forma virtual, figura en la web, que ustedes lo pueden buscar o bien nos pueden pedir a nosotros
de hecho nosotros con Flavia se lo vamos a acercar porque tenemos el link, que es el libro de Kuel, Diseño de Experimentos. En ese libro ustedes van a encontrar todo, y por supuesto más, de lo que vamos a tratar en este cuatrimestre. Es decir, desde los aspectos básicos, los diseños simples, los experimentos factoriales, el diseño en parcelas divididas, el análisis de regresión, casi todos los temas y muy bien tratados por un libro que de hecho sirve también hasta para el posgrado, es Diseño de Experimentos de Kuel. Después se lo vamos a acercar, ustedes lo pueden ir googleando. En principio, con el material que le vamos acercando, las diapositivas, la clase y después los tutoriales de Flavia, ustedes van a tener para arrancar. Pero eso no quita que después también le demos ese libro para que ustedes puedan leer el primer capítulo y después yendo clase por clase, leyendo los capítulos de ese. Bueno, doy por finalizado acá la primera clase. Espero que les sirva, que la puedan seguir, la pueden cortar en su momento. Yo había pensado cortarla, pero al final no lo hice, la di de una. Pero ustedes sí van a tener la facilidad de hacerlo, de reiterarla, y cualquier consulta que tengan, tienen el mail para hacerlo.